educación y de la convivencia. Y de otros temas, ¿no?, que tienen que ver con la realidad de la educación de nuestro país. Por eso recibimos con muchísimo gusto a Elvia Pereira, que es secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está, Elvia? Buen día, muy bien, un gusto como siempre. Igualmente para nosotros recibirla. Hay una iniciativa muy linda, ¿no? Y fue lo que comenzamos a comentar, ni bien arrancó el programa, que refiere a esta campaña de convivencia que proponen ustedes y que lo podemos o la podemos incorporar en lo más cotidiano que hacemos en el día a día, ¿no? Bueno, efectivamente, el tema de convivencia es un tema central que nos preocupa y nos ocupa, no solamente en el ámbito educativo, sino también lo que tiene que ver con las relaciones sociales que hacen efectivamente a vivir con otras personas, a vivir con otros. Muchas veces se nos ha escuchado decir el tema violencia y hablar específicamente del tema violencia cuando lamentablemente ocurren hechos en ámbitos educativos que algunas personas definen dirimir esas diferencias entre adultos mediante violencia y agresiones, tanto verbales como físicas. Y nos han escuchado decir, esto es multifactorial, esto es multidimensional, en esto tenemos que estar todos. Y cuando decimos todos, tratamos de enfocarlo a lo que tiene que ver con la construcción de ciudadanía. Esto tiene que ver con la construcción de una ciudadanía responsable, pacífica, una ciudadanía que construya o reconstruya una serie de valores que son identitarias, por lo menos del Uruguay. En este sentido, nosotros le hemos propuesto a Presidencia de la República, ya cuando tuvimos la primera entrevista con el presidente en el mes de abril, algunas cuestiones. Sí, claro, también rendición de cuentas, también otros temas, pero específicamente de que de alguna forma buscáramos la manera de comprometernos todos en esta convivencia pacífica, en esta construcción de espacios como la escuela, donde sean espacios de paz. Definitivamente hay que hacer una reflexión a nivel general. Y hay un hecho también concreto, Elvia. Cuando se activa el protocolo después de un episodio de agresión y se decreta el paro en la educación, está bien, la protesta se da de hecho, pero no se está solucionando el tema. De hecho, no parece haber una mejora. Digamos, puertas adentro también de la federación y de todos los maestros que además están muchos en una situación de enorme vulnerabilidad, dando todo de sí día a día. ¿Qué más hay que sumar? ¿Hay que seguir, digamos, con la misma medida o hay que buscar otro tipo de instancia de reflexión dentro de la comunidad? Bueno, efectivamente, la medida de paralización automática frente a una agresión violenta en un centro educativo es tomada por una de las filiales que integran la federación. La federación en su conjunto, por supuesto, respeta la medida tomada en una asamblea democrática y legítima, que será quienes tengan que revertir, si así lo entienden, y sabemos que hay voces al respecto que ya están proponiendo la búsqueda de otras alternativas, porque ustedes lo dicen bien claro, parece ser que no sea la medida que resuelva la situación. Sí, claro que la protesta tiene que debería ser una propuesta de la sociedad en su conjunto, no solamente desde el lugar donde ocurren los hechos. Y de las autoridades. Indudablemente, cuando hablo sociedad hablamos todos, ¿no? Aquí nos involucramos todos. Efectivamente, la federación, frente a estas situaciones que se están dando lamentablemente en reiteradas ocasiones y de distinta forma, porque a veces lo que sale a través de los medios son las agresiones físicas, pero tenemos agresiones verbales, gestuales, hay otras formas que no hacen bien al vínculo humano y tampoco hacen bien al vínculo entre la escuela, el centro educativo, las personas que allí estamos, no solamente docentes, también los funcionarios y las familias de los niños. No es por ahí el camino donde hay que justamente dirimir diferencias, porque diferencias las tenemos. Claro. Y siempre las tuvimos.
entre la escuela y los padres. Siempre las tuvimos, pero siempre supimos canalizarlas tal vez de otra forma. Y a grandes rasgos, la campaña, ¿por dónde va a pasar? ¿Qué características tiene? Bueno, a partir de esa entrevista, el presidente de la República en mayo convoca a una mesa de trabajo con algunos de los ministros y la Federación, y allí se proponen varias líneas de trabajo. Y entre ellas, esto de una campaña de bien común, donde lo que busca es sensibilizar a la población toda referente a este tema convivencia. Pero, insisto, no solamente en el centro educativo, en los centros educativos, sino en la sociedad en su conjunto. Bien, ¿y esto a partir de cuándo se va a empezar a desarrollar, Elvia? Por lo que tenemos entendido y nos han comunicado desde Presidencia, vamos a tener una nueva entrevista para ir evaluando antes del lanzamiento, y esto es en los próximos días, va a ser anunciado desde Presidencia de la República. Bueno, mencionó que en esa reunión que tuvo con el presidente uno de los temas fue el presupuesto, ¿no? La rendición de cuentas. ¿Sabor a qué le dejó a ustedes como colectivo, ¿no? Lo expresado allí en el proyecto para el rubro destinado a la educación? Y bueno, decirle sabor a poco, a exiguo, es decir poco. Es poco, es decir poco. Muy poco, es decir poco. Ajá. ¿Por qué digo es decir poco? Porque para nosotros, y la población lo sabe y ustedes lo saben, un mínimo de un 6%, que era un objetivo medianamente compartido, por lo menos de objetivo a corto plazo, estamos hablando a 2020, esto para nosotros hubiese sido un paso y un paso importante. Esto no se dio, pero nosotros se lo anunciamos en el 2015. Si esta pretensión va a llegar a ser al 2020, tiene que darse pasos más profundos año a año en cada rendición. Y esto no fue así, esto no se dio. Entonces lo cierto es que hoy nos ha dejado y nos ha colocado en una situación en que va a faltar presupuesto para crear cargos de atención a la necesidad del trayecto educativo de los niños, va a faltar presupuesto para atender un convenio 2015 que en su momento nosotros defendimos como pasos importantes cuando teníamos una meta al 2020, va a quedar por el camino en el aspecto salarial un conjunto de compañeros que reciben una unidad docente compensada por el trabajo que realizan, y por poner un ejemplo, maestros de tiempo completo que por unas primeras 4 horas perciben un salario con un determinado valor y por las segundas un valor menor. Y esto va a seguir existiendo, no solamente esa inequidad, sino que no van a recibir el aumento que el resto de los maestros y funcionarios sí lo haremos. Queda un año 2020 con 0 peso de aumento salarial. Bien, entre las reivindicaciones también estaba, y sobre todo para la cantidad de docentes que tienen que desplazarse de un centro educativo a otro, el tema de los boletos, que también era una de las reivindicaciones que planteaban. Efectivamente, la reivindicación puntual hacia ese aspecto, y en eso estamos trabajando, y realmente tenemos confianza en que eso pueda salir, tiene que ver con un conjunto de compañeros que cumplen funciones administrativas en las oficinas escolares y tienen que trasladarse. El tema de boletos en cuanto a docentes está cubierto en el interior del país, no está cubierto en la zona metropolitana, por lo cual también es una profunda inequidad. Sí, inequidad también se daría en el caso de que aparezca una partida de dinero extra para aquellas escuelas que opten por la no repetición. Bueno, nosotros en el momento, en cuanto a esta noticia, a principio de este año, recuerdo que en febrero, luego del coloquio en el cual participamos como invitados por el Consejo de Primaria, esto surgiera y surgiera público con una fuerte, por lo menos con una profundización tal, la Federación sale inmediatamente a recurrir y a ponerse en contra de esa medida. Para nosotros no es posible que se haga a través de dinero el hecho de no repetir. La repetición es un tema, o recursar, vamos a hablar con el término más apropiado, que es recursar y no repetir.
recursar a un niño que está en condiciones de aprender con otras herramientas posibles al año siguiente, es totalmente válido. Y quien va a definir si el niño está en condiciones de recursar y cuáles son los apoyos que necesita, es el maestro. El maestro, la maestra que lo recibe en marzo, hace el diagnóstico de situación de ese niño y atiende su evolución durante el transcurso del año. Entonces, llegado fin de año, o casi fin de año, el maestro hace una evaluación, conversa con la familia, trata de que la familia, porque es lógico, el tema de repetición, también aquí interviene un aspecto que es el aspecto familiar. ¿Y por qué decimos siempre la escuela necesita un vínculo con las familias para que ese niño aprenda? Porque la familia también tiene que poder entender que es un beneficio para el niño que pueda recursar para poder avanzar en aquellas cuestiones que ese año... Si no es un castigo, ¿no? O sea, pasa por otro lado. Lo que pasa es que se ha tornado una situación dramática, ¿no? Desde el punto de vista social aquí, familiar, que un niño no alcance los objetivos como para promover de año. Y en realidad el razonamiento hay que tomarlo de otra manera, ¿no? No es un castigo, sino darle la chance de que incorpore las herramientas adecuadas como para seguir con su proceso educativo. Ahora, tiene la administración que garantizarle los recursos que necesita para aprender lo que no ha podido tener. Sí, y a todos porque los de niños. nada sirve que repita, y por eso hice la diferencia, que repita exactamente lo mismo que no pudo lograr el año anterior. Porque no se trata de un machaque, decíamos en otra época, un machaque de situaciones para que el niño lo repita. No es la forma que aprendemos los seres humanos, tampoco los Claro, niños. no parecía sensato de que sí aparezcan recursos para ese tipo de centros de estudio que promueven la no repetición o que aplicarían el sistema de la no repetición, ¿no? No a través de que aquel centro que promueva la no repetición vaya a tener los Claro, por recursos. eso. Deberían tenerlo todos. Todos. Elvia, durante este fin de semana pude leer en redes sociales, a partir de la red social Twitter, a una maestra que ponderaba desde su experiencia la cantidad de logros que se han acumulado en los últimos años. Esto fue, por ejemplo, replicado por varias figuras del Cose, por gobierno, ejemplo, entre otras la ministra de Industria. Y muchos usuarios le hacían ver, digamos, la paradoja de cómo con muchos recursos asignados y con un montón de necesidades contempladas, seguía habiendo un porcentaje de niños con problemas de lectura, con problemas de matemática, con problemas de comprensión. ¿Cuál es el diagnóstico que se hace desde la Federación Uruguaya de Magisterio? ¿Lo ven así? ¿Ven que no está acompasado, digamos, los recursos de los que han podido disponer con los logros que se han obtenido? En verdad hay que entender una situación, y es la siguiente. No es lo mismo cuando nos escuchan decir y reclamar y pedir más recursos, no es que estemos pidiendo más recursos únicamente para el salario del trabajador, también para el salario, pero únicamente para el salario. ¿Qué estamos mirando? Estamos mirando qué necesitan los niños para aprender. Cuando decimos mayor, y se lo dijimos al Consejo de Primaria, en la primera reunión que tuvimos bipartita cuando empezamos a analizar presupuesto. Aquí, en este mensaje, se necesitan más recursos para maestros de apoyo, por ejemplo. ¿Qué función cumple el maestro de apoyo? Es aquel que acompaña diariamente al niño que tiene alguna necesidad especial. Y no estoy hablando de discapacidades, porque eso sería otro capítulo. Estoy hablando del niño que necesita el empujoncito para que logre aprender. Estamos hablando de que ¿por qué más recursos? Porque hoy, y la realidad lo dice, hay más de 100 escuelas sin auxiliares de servicio. Sí, hay más de 100 escuelas que no cuentan con ningún auxiliar de servicio, que es la que limpia, la que cocina, la que atiende las necesidades de los niños más pequeños. Estamos hablando de niños de 3 años. Sí, claro que hubo más recursos asignados, por supuesto. También hubo la extensión
de los niños de 3 años y 4 en su conjunto dentro del sistema educativo público. ¿Es necesario más recursos para ellos? Sí, claro, porque hay que atenderlos. Elvia, para cerrar tengo una duda, ¿no? Imagino que puedan muchas personas ahora mirando con la intención de definir su vocación. Y muchas personas que hoy en día pueden estar diciendo, yo quiero ser maestra, quiero ser maestro. Quienes se vuelcan por esa rama lo hacen netamente por un tema vocacional. Digo, desde el punto de vista de lo económico, ¿no es una carrera atractiva? Bueno, acá, si me permitís, voy a separar dos. O sea, no, pero a modo de consejo. Al que elija y opte por la carrera de magisterio, de verdad, le voy a decir, ha optado por una de las profesiones más nobles. Sin duda. Me lo dijeron a mí cuando hice opción en un cambio de carrera, hice una opción personal. Has optado por la carrera más noble y no lo entendí en su momento. Hoy lo transmito. Eso por un lado. Ahora, económicamente, que es tu planteo, indudablemente nadie se hace rico con la profesión magisterio. No, hasta el momento no. Que sí veníamos de salarios antes del 2005 muy disminuidos y muy bajos, después de haber pasado, hay que revisar la historia, años que se nos decía, y voy a utilizar un término que los que me van a poder entender, las 3M, marido de maestra mantenido. Eso quería decir que la maestra percibía un salario que le posibilitaba no solo vivir personalmente, sino mantener a la familia. Sí. Muchas veces se decía en términos jocosos esta expresión. Bueno, eso fue en otros tiempos. Después, y a partir del año 2005, inclusive nosotros como federación hicimos una fuerte apuesta a que no era posible que el maestro percibiera. Hay que mirar las gráficas son muy elocuentes y dicen claramente cuál fue el ascenso en términos salariales. Ahora, lo cierto es que hoy el maestro de primer grado, o sea que es el que inicia su carrera, empieza con 26.000 pesos nominales. O sea, líquido en su mano es menor. Por lo cual, ¿es posible vivir con ese salario? No. Indudablemente no. Porque hay que tener vivienda, lógico, hay que alimentarse. No hace falta aclararlo. Es un complemento salarial, sí. Bueno. Es un complemento en una familia, pero no es. O sea, decirle a que el estudiante que esté decidiendo su carrera, sí es una de las más nobles, por no decir la más, por no ser tan, pero sí lo es. Elvia Pereira, secretaria de la Federación Uruguaya de Magisterio, muchas gracias por estos minutos de charla en Buen Día Uruguay. Muy amable.